La alabanza es reconocer a Dios como primero. La alabanza es un sacrificio que hacemos, es una entrega que hacemos. La alabanza no está completa, la adoración no está completa mientras yo esté pasivo. La alabanza requiere acción, ¿sí? Y repito algo que siempre he dicho, la alabanza no se limita al domingo o a un culto, la alabanza es un estilo de vida, donde cada día aprendemos a entonar y a cantar y a expresar lo que Dios hace, su fidelidad, su misericordia, su amor. Amén. Después de 3 domingos que el pastor me puso en la silla, ni tanto en la silla, porque hubo bastante trabajo igual dirigiendo la adoración, pero el Señor me permite regresar y en esta mañana compartir con ustedes una palabra que el Señor ha estado retumbando en mi corazón por algún tiempo ya. Y es mi oración que nuestros ojos puedan abrirse a ver esta preciosa revelación de lo que Dios quiere decirnos a nosotros, iglesia del Señor. Hay un recurso maravilloso en el carácter de Dios. No sé si esto se convertirá en una serie a la larga, pero yo creo firmemente que estamos llamados como iglesia, dice el apóstol Juan, de su gracia, de su plenitud hemos tomado, y gracia sobre gracia. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es la gloria de Dios. El carácter de Dios expresa lo que Él es, lo que Él hace. Sus caminos son definidos a partir del carácter de Dios. Y el carácter de Dios, nosotros sabemos, es un Dios de justicia, es un Dios de derecho, es un Dios de rectitud, es un Dios de bondades, es un Dios de misericordias. Ese es nuestro Dios abundante. Ese es nuestro Dios. Y hoy yo quiero hablar de una virtud, pero más que una virtud, es un recurso, es un regalo maravilloso que Dios tiene preparados para nosotros, iglesia. Y lo cumbre de este asunto es que es un regalo que está a nuestra disposición, pero no lo tomamos. No lo sabemos o lo desconocemos o no sabemos cómo funciona o cómo opera. Y yo quiero hoy explicarle a través de este mensaje cómo opera este recurso maravilloso, diga conmigo, maravilloso de Dios, que es su amor inagotable. Y el título de este mensaje yo le he puesto en modo de pregunta: ¿qué te impide recibir su amor inagotable? Ahora, para mí ha sido un desafío poder plasmar en un mensaje esta palabra, porque la palabra amor inagotable, digo yo, es la mejor aproximación a una palabra hebrea que estaremos estudiando esta mañana. Es la mejor aproximación en nuestro idioma español a una palabra que es difícil de poder traducir. Los traductores han tenido muchos desafíos a la hora de traducir esta palabra hebrea, que nosotros, y en una de las versiones específicamente, se la traduce como amor inagotable, que es la traducción que más me encanta en cuanto a esta palabra. Pero para poder entrar en el mensaje, yo quiero que usted entienda que el trono de Dios se fundamenta en Gesed, amor inagotable. Dios es el rey del universo. Él lo gobierna todo. Él es el soberano verdadero sobre las naciones de la tierra. Él es el soberano sobre el universo. Aún las leyes que gobiernan el universo entero, todas ellas están bajo el dominio de nuestro Señor. Lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, ¿usted cree que escapa del control de Dios? No se escapa del control de Dios, porque Él es un Dios soberano. Nos lamentamos lo que está pasando, porque aquello significa que Joe Biden gane en Estados Unidos, significaría que el socialismo cobra poder en una nación que empezó con fundamentos bíblicos, que inició con fundamentos bíblicos. Y es penoso lo que está pasando, es triste, se habla de un fraude. En medio de todas esas cosas, sabemos, Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo Señor. Hemos estado clamando y sabemos que la oración del justo puede mucho. No sabemos cuál va a ser el desenlace, pero creemos, Dios gobierna todas las cosas. Dios reina todo. No hay circunstancia en tu vida que Dios no gobierne. No hay circunstancia en nuestras vidas que Dios no tenga el control. ¿Tú piensas que hay cosas que se han ido fuera del control? No, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y eso debe infundirnos a nosotros seguridad y confianza. ¿Sabías tú que Él estableció las leyes espirituales y las leyes naturales que rigen el universo? ¿Sabías tú que el cosmos tiene leyes espirituales y leyes naturales?
leyes. Las leyes naturales son leyes químicas, leyes eléctricas, leyes gravitacionales, leyes físicas. Todas esas leyes fueron y salieron de la boca de Dios. Él dice que por la palabra de su poder gobierna todas las cosas. Porque de Él salieron esas leyes. ¿Sabes cómo las llama la Biblia? Los juicios de Dios. Juicio, nosotros generalmente pensamos, juicio es un dictamen, es una condenación de un tribunal. Sí, para Dios también eso es juicio, pero para Dios juicios son las leyes que rigen el universo. ¿Cómo Dios gobierna el universo? Con las leyes que salieron de su boca. Y esos son los juicios de Dios. Y David dice, Señor, cuánto amo tus juicios, porque él amaba esas leyes, las leyes que rigen el mundo y el universo que Dios creó. Él es la fuente. ¿Sabías tú que Él es la fuente? Si Él es la fuente, nunca se agota. Nunca está vacío. Nunca le está faltando algo, porque Él es la fuente. Dios es la fuente. Y por esta razón, si Él es la fuente, solamente Dios puede expresar verdaderamente los atributos más elevados. Tú piensas que puedes ser bondadoso. Yo a veces he creído que puedo ser bueno. En realidad, la fuente, solamente Él es verdaderamente bondadoso. La fuente, solamente Él es verdaderamente justo. La fuente, solo Él es verdaderamente misericordioso. Y de su plenitud nosotros tomamos, de lo que Él es. Su carácter es la expresión máxima de pureza y grandeza. ¿Tú quieres conocer al ser más puro y grande? Ese es Dios, y lo refleja por medio de su carácter. Amor verdadero, justicia verdadera. ¿Quién es el único que puede expresarlo verdaderamente? Solo Dios. El verdadero amor y la verdadera justicia solamente vienen de Dios. La verdad, la rectitud son propios del carácter fiel y recto de Dios. La Biblia nos deja muy claro que el carácter perfecto de Dios hace posible que su reinado sea poderoso y eterno. Vamos a leer 2 versículos que hablan que el carácter perfecto de Dios hacen posible que su reinado sea un reinado bien establecido y eterno. El primer versículo que quiero que leamos es el Salmo 89, verso 14. Miren lo que dice el Salmo 89, verso 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Cómo se fundamenta el trono de Dios? Leemos nuevamente. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. ¿Por qué el trono de Dios está bien establecido? ¿Por qué el reino de Dios, reyes se han levantado en la historia, reyes han sucumbido, dictadores se han levantado, y el reino de Cristo sigue firme? El reino de nuestro Dios sigue firme. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? Porque el trono de Dios, el reinado de Dios está establecido en justicia y en derecho. Digo conmigo, justicia y derecho. ¿Qué más dice? Misericordia y verdad van delante de ti. El trono de Dios es estable porque el trono de Dios es un trono de misericordia y es un trono de verdad. Si un rey quiere ser estable en esta tierra, tiene que tener estas características. Y para que un rey pueda tener estos atributos, para que un rey pueda expresar esta plenitud, justicia, derecho, misericordia y verdad, para que un presidente, para que un gobernante pueda gobernar correctamente, él tiene que tomar esto de la fuente. ¿La fuente quién es? Dios. Ahora, no voy a explayarme en todas estas palabras, pero yo quiero que note aquí la palabra misericordia, porque es la palabra clave que vamos a estudiar esta mañana. Misericordia viene de una palabra hebrea que es Gesed, con K al inicio. En el español se escribe así para que podamos darle ese sonido como de carraspera al inicio. Gesed, Gesed. Esa es la palabra misericordia. El trono de Dios es un trono estable porque está fundamentado en Gesed. Es una palabra hebrea. ¿Cómo se la traduce en la Biblia? En nuestras traducciones, en nuestras Biblias, vamos a encontrar que esta palabra se traduce misericordia, bondad, piedad y la traducción que más me encanta, amor inagotable. Amor inagotable, lo vamos a ver. Otro versículo, por favor, leamos, Proverbios 20, 28. Este lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Proverbios 20, 28. El amor inagotable
y la fidelidad protegen al rey. ¿Qué protege al rey? ¿Qué hace que el reinado de un rey sea guardado? El amor inagotable y la fidelidad. Su trono se afianza por medio de su amor. Ahora, quiero que note aquí las dos palabras, la primera y la última de este versículo. El amor inagotable es la palabra Gesed. Amor inagotable es Gesed. Y dice, su trono se afianza por medio de su amor. Vuelve a repetir la misma palabra en hebreo, Gesed. Wow, hay algo importante en esta palabra que Dios quiere que veamos. Dios quiere que entendamos algo maravilloso en esta palabra. La vimos en el versículo anterior, cómo se tradujo misericordia. Aquí en este versículo la estamos leyendo como amor inagotable y amor. ¿Sabías tú que esta palabra se repite? ¿Sabes cuántas veces en el texto hebreo del Antiguo Testamento? 247 veces. Tenemos que prestarle atención a esta palabra. 247 veces se repite Gesed en el hebreo. Y es un término vital para comprender el carácter de Dios, su amor por nosotros y la forma como Él se relaciona con nosotros. Quiero que anotes este primer punto. Dios es fuente de Gesed. Dios es fuente de amor inagotable a través de su pacto. Te voy a explicar esto. Vimos que Dios es el Rey eterno. Estos dos versículos nos hablan de que el trono de Dios permanece firme gracias a Gesed. Esta palabra hebrea se ha convertido en un desafío para los traductores de la Biblia, ya que exactamente no existe en nuestro idioma una palabra que exprese completamente su sentido y trascendencia. Esta palabra se utiliza de dos formas en el texto bíblico. Una forma positiva y también hay una forma negativa en la que se utiliza esta palabra. De forma positiva son 245 veces. Tan solo 2 veces esta palabra se utiliza en una connotación negativa. Y como les dije, esta palabra se puede traducir como misericordia, bondad, piedad, amor inagotable. En las Biblias Reina Valera 1960 y en la Biblia de las Américas, Gesed se traduce la mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces como misericordia. Misericordia. La Nueva Traducción Viviente traduce esta misma palabra la mayoría de veces como amor inagotable. Y quiero que juntos podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos por estas palabras. Esta palabra específicamente. ¿Qué hay de especial en esta palabra, Gesed? ¿Es Gesed un simple acto bondadoso que cualquiera podría llevar a cabo? ¿Será Gesed un simple acto misericordioso? ¿Es una simple caridad, una limosna, un acto compasivo por un ser querido o por un prójimo? En realidad, es mucho más de lo que pensamos. La palabra Gesed desprende su significado más profundo de la relación de pacto de Dios con el pueblo que Él escogió. Gesed expresa más que un amor sentimental, más que un amor de cosquillitas y de sensaciones. Gesed es un amor firme, leal de Dios por su pueblo elegido y que lo expresa a través del pacto. Diga conmigo la palabra pacto. No hay Gesed sin pacto y no hay pacto sin Gesed. Vamos a verlo. Deuteronomio 7:6. Veamos este pasaje. Deuteronomio 7. Dios ratifica por medio de Moisés el pacto que él hizo con Abraham. Vamos a ver cómo Dios ratifica este pacto. En realidad, todos los pactos del Antiguo Testamento se resumen en un solo pacto. El pacto donde Dios escoge a un pueblo para sí y donde Dios quiere favorecer a ese pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 7:6. Veamos cómo se ratifica este pacto. Deuteronomio 7:6. Este es Moisés, Dios por medio de Moisés hablándole al pueblo que él ha escogido. Vamos a ver el pacto, porque el pacto trae Gesed. El pacto, dentro del combo del pacto viene Gesed. Esta palabra misericordia, amor inagotable. Ok, vamos a verlo. Verso 6 dice, mire lo que dice Dios. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Santo significa apartado, escogido. Tú eres mi pueblo apartado para mí.
El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Otra traducción dice, Dios te ha escogido para ser su tesoro especial de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Verso 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni los escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. O sea, aquí viene, todo se basa ¿en qué? En la elección de Dios. Y Dios le dice, le quiere dejar claro a Israel, hey, yo los escogí a ustedes, no porque ustedes sean bonitos, no porque ustedes sean numerosos. Dice, no porque eran más numerosos que otro pueblo, porque en realidad dice, eran el más pequeño de todos los pueblos. ¿Había algo de especial en Israel antes del pacto? Nada. No había nada. Eran insignificantes. Verso 8. Pongan atención. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. El Señor, porque Él les amó y porque Él quiere guardar la promesa que le hizo a Abraham, por eso el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre. Ellos eran esclavos de la mano de Faraón, rey de Egipto. Viene aquí. Reconoce pues entonces que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y Gesed. Tú te vas a dar cuenta que generalmente en la Biblia vas a encontrar estas dos palabras juntas. Él guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ok, aquí tenemos algo importante, importantísimo para entender esta palabra. Vamos a darnos cuenta al estudiar la Biblia que las palabras Gesed y pacto están estrechamente conectadas. Una con la otra, una y otra vez vamos a encontrar estas palabras juntas, pacto y Gesed, misericordia. ¿Por qué? Porque no hay Gesed sin pacto y tampoco hay pacto sin Gesed. Dios no puede entregar Gesed, misericordia, amor inagotable fuera del pacto. Esto funciona así. Porque Dios es Gesed, amor inagotable, firme, leal. Él hizo un pacto con Abraham, le dio una promesa de bendición completa a él y a sus descendientes. Porque Dios es Gesed, porque Dios tiene Gesed y porque Dios quiere expresar su Gesed, Él hizo esta promesa a Abraham. Es decir, el pacto con Abraham nació a partir de ¿qué? De Gesed. El pacto con Abraham nació a partir de ese amor que escogió, ese amor firme, ese amor leal. ¿Por qué? Porque Dios es tan abundante. Dios es el rey del universo, dijimos. Dios no tiene escasez. Dios tiene bendición, bendición. Dios es bondad, Dios es gozo, Dios es paz. Y Él es una fuente abundante que lo que está haciendo es buscar canales. Quiero canales para mostrar mi Gesed. Quiero canales para hacer fluir mi misericordia, mi amor inagotable. Y encontró en Abraham un hombre que creyó. Entonces, Dios escoge a Abraham. Ahora, ¿de qué se trata ese pacto que nació de Gesed? El compromiso que Dios hizo con Abraham fue este, porque un pacto es un compromiso. El compromiso era este, extenderle Gesed, extender su Gesed a toda la descendencia de Abraham. Este era el pacto. Abraham, tengo demasiada misericordia, tengo demasiado amor y quiero derramarlo a ti y a tu descendencia. ¿Te dispones? ¿Lo crees? Y Abraham creyó. Y su fe le fue contada por justicia. Y entonces la promesa se canalizó a través de Abraham. Porque Dios es abundante. Y hasta el día de hoy Dios está buscando sus canales. De la palabra Gesed se deriva otra palabra, la palabra Hasid. Hasid, en cambio, se utiliza para llamar a los que practican la misericordia y la fidelidad del pacto. Gesed es misericordia. Hasid, el que hace misericordia. En la Biblia muchas veces se la suele traducir esta palabra Hasid como los santos, o santo, piadoso, misericordioso.
Recuerde, Gesed es esa misericordia de Dios. Hasid, la persona que ejecuta o la persona que expresa esa misericordia. Hasid. A las personas que eran bien devotas al pacto se les llamaba Hasid, los santos. ¿Qué es un pacto entonces, Pastor Diego? El pacto es un compromiso que nace a partir de Gesed, donde cada parte, escúcheme, porque un pacto requiere dos partes. Cada parte se compromete a extenderle Gesed hacia la otra parte. ¿Cuál era el pacto de Dios con Israel? Este era el pacto. Israel, yo te escojo. ¿Quieres entrar conmigo en pacto? Está bien, yo te voy a extender Gesed a ti. Mi compromiso es extenderte Gesed. Tu compromiso es extenderme Gesed de regreso a mí. Las dos partes tienen el compromiso. Porque un pacto no es de un solo lado. Se requieren dos partes. Y tanto Dios como Israel, Dios se compromete: yo te voy a bendecir con regalos, misericordias, todo mi bien, todo mi favor, toda mi gloria, te la voy a enviar a ti. Y tú, tu parte es, todo lo que yo te doy, también tú de regreso. Amarme con Gesed. A eso se refiere la palabra en el mandamiento cuando dice en Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Por qué? Porque el compromiso es bipartido. Tiene dos partes. Y cada parte tiene que hacer lo que le corresponde. Ese era el compromiso. Es un pacto, es un compromiso que nace a partir del amor sin límite, donde cada parte se compromete a extender amor sin límite hacia la otra parte. El compromiso de Dios con Israel es: te voy a bendecir con amor sin límite. Y el compromiso de Israel, ¿qué era? Darle a Dios amor sin límite. Ese era el pacto. Le he explicado y le he simplificado qué es un pacto. Cada parte tiene su compromiso de extenderle amor sin límite a la otra. Entonces, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 7 es una confirmación del pacto de Dios que hizo en un tiempo atrás con Abraham. Ahora lo está haciendo con toda la nación de Israel. Dios está comprometiéndose a darle a Israel su amor sin límite. Israel está en el compromiso de entregarle a Dios entonces amor sin límite. Por eso es que Dios expresa su compromiso de amor rescatando a Israel de esclavitud en Egipto con milagros poderosos. La liberación de la esclavitud, ¿qué es? Es una misericordia. Dios muestra su misericordia con Abraham y su descendencia. ¿De qué manera? Liberándolos de la esclavitud en Egipto. Eso es un regalo de Dios. La liberación de Dios. Israel siendo libre de la esclavitud, de la opresión. Israel siendo llevado a una tierra de abundancia. ¿Qué es? Es Dios cumpliendo su parte del pacto. Es Dios cumpliendo su parte. Yo te voy a bendecir. En cuanto de mí depende, todo, yo estoy comprometido a bendecirte. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que le está diciendo? Leímos en Deuteronomio 7, Dios está reconociendo que el compromiso de Israel es amar a Dios de regreso y guardar sus mandamientos. Israel tiene una parte que cumplir. ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es esa parte? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Porque guardar sus mandamientos, guardar sus palabras es un sinónimo para Dios de amor. Jesús dijo en Juan: si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Cuando el pueblo decide caminar en los mandamientos del Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Amando a Dios de regreso. Dios se deleita que caminemos en sus caminos de vida. Dios se deleita y Dios se siente amado cuando nosotros caminamos en sus mandamientos, en su palabra. Jesucristo, ¿sabía usted que Jesucristo nos dejó aproximadamente 49 mandamientos en los evangelios? ¿Conoce los mandamientos de Jesús? Jesús dijo: si me amas, la evidencia de que me amas no es te amo. Sí, hoy día estamos cansados del amor de palabras. Un te amo, un te quiero, y muchas veces experimentamos desilusiones porque ponemos esperanza en palabras. La demostración a Dios de nuestro amor es caminar en su palabra, en sus mandamientos.
en sus caminos de amor. Gracias. Para Dios, cuando nosotros caminamos en sus mandamientos, es una forma de decirle a Dios: Señor, te amo. Caminar en su palabra, porque sus caminos son una expresión de amor. Y Dios quiere que Israel lo ame. ¿De qué manera? Transitando por los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios van a ser totalmente diferentes a los caminos de las naciones paganas. Habiendo entrado entonces en una relación de pacto con su pueblo, Dios se compromete a actuar con ellos de ciertas maneras. Y en cuanto a Dios, Dios es fiel a su compromiso personal. Salmo 25:10. Vamos a ver cómo estas dos palabras, gesed y pacto, van de la mano. Salmo 25:10 dice: todas las sendas del Señor son misericordia. Ya usted adivinó qué palabra es esa. Gesed. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Interesante, ¿no? No hay gesed sin pacto. Las sendas de Dios son misericordia para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Tremendo, ¿no? Vamos a ir a 1 Samuel 28. Ahí hay otro pasaje. David aquí le pide a Jonatán, le pide gesed por causa del pacto que Jonatán había hecho entrar a David. 1 Samuel 28. David le dice a Jonatán: trata entonces con misericordia a tu siervo. Mira lo que David le está pidiendo a Jonatán. Hey, trátame con misericordia, trátame con gesed. Ya que, ¿por qué? Porque me has hecho entrar en un pacto del Señor contigo. Porque Jonatán había hecho entrar a David en un pacto. El compromiso de Jonatán con David, ¿cuál era? Extenderle a David, ¿qué? Misericordia. Pero, pongan atención a un pero, ahí hay un pero. Pero, si hay maldad en mí, mátame tú. Pues, ¿por qué llevarme a tu padre? David estaba siendo perseguido por el papá de Jonatán, por Saúl. Y David por un momento piensa como que Jonatán, no está entendiendo bien el asunto, su padre me quiere matar. Entonces David le dice: entramos en un pacto tú y yo. Tu compromiso, Jonatán, es extenderme misericordia. Pero si he violado yo el pacto, mátame tú. Mátame tú. Es decir, Jonatán podía matar a David si en David había maldad. Y viceversa. David podía matar a Jonatán si Jonatán había maldad. ¿Sabes por qué? Porque todo pacto tiene cláusulas. Todo pacto tiene cláusulas. Cuando una de las partes no cumplía con el pacto, la otra tenía el derecho de tomar justa venganza. Era justa la venganza cuando una de las partes fallaba. Porque en un pacto se resalta no solamente el gesed de Dios, la misericordia, también se resalta la justicia de Dios. Recuerda, Dios es un Dios pleno en su carácter. Y el pacto es una representación, es una canalización, mejor dicho, de la misericordia, pero también de la justicia de Dios. Fíjese lo que dice Josué 23:16. Josué en sus últimos días le está diciendo al pueblo que él ha traído a conquistar la tierra. Han tomado ya prácticamente la tierra, pero Josué les da una advertencia al pueblo. Y miren lo que dice Josué 23:16. Cuando quebrantéis el pacto puede ser quebrantado. El pacto puede ser violado. Miren lo que dice. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó y vayáis y sirváis a otros dioses. Wow, cuando la lealtad de Israel se divida sirviendo a ídolos y se inclinen ante ellos, ¿qué va a pasar? Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. El pacto puede ser violado. El pacto puede ser quebrantado. ¿De qué manera? Cuando el pueblo falle su compromiso con Dios. ¿Te imaginas esto?
Recuerda que el trono de Dios se fundamenta en la justicia, en el derecho. Regresemos a Deuteronomio 7, versículo 10, ahora leamos. Deuteronomio 7, donde se ratifica el pacto de Moisés. El pacto de Dios con Israel por medio de Moisés. Mira lo que continúa diciendo las cláusulas del pacto. Verso 10. Pero al que le odia, el que odia al Señor, mira lo que hace el Señor le da el pago en su misma cara. El Señor le paga destruyéndolo. Yo no sé si muchos están pensando lo que estamos leyendo. Al que le odia, el que odia al Señor, el Señor mismo le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y el Señor no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Dios, escúchame, Dios es un Dios fiel a su compromiso. Dios dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a amar. Pero el pacto es de dos partes. Tú tienes un compromiso. Yo, en cuanto a mí, yo no voy a fallar mi palabra. Yo te voy a bendecir. Dios no es que un día se levanta de mal humor y dice, no, hoy día no los voy a bendecir. Dios no es cambiante, Dios es constante, Dios es firme. Dios no tiene estados de ánimos variables. Su carácter es constante. Si Él dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo no es constante. El pueblo es fácilmente dado a los ídolos. Por eso Dios dice esto: si tú violas el pacto, yo voy a hacer justicia. Tremendo, ¿no? Guarda, por tanto, verso 11, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Camina en mis sendas de amor. Es lo que Dios les está diciendo. Hey, tu compromiso es camina en mis sendas de amor. Guarda mis caminos, guarda mis estatutos, y entonces todo va a estar bien. Y sucederá, verso 12, que porque escuches estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios, ¿qué va a hacer? Si tú cumples tu parte, ¿qué va a hacer el Señor Dios? El Señor tu Dios guardará su pacto contigo. Es decir, si tú cumples tu parte, el Señor Dios guardará su pacto contigo y su misericordia. Nuevamente, pacto y gesed, aquí juntos, que juró a tus padres. Y te amará, verso 13, mire el gesed de Dios, mire la misericordia, mire el amor de Dios. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto es el vino. Tu vino va a ser bendecido, tu aceite, tu ganado va a aumentar y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. ¡Wow! ¡Qué demostración de amor! Dios dice, hey, es fácil. Yo cumplo mi parte, tú cumples tu parte. Y yo te voy a bendecir y te voy a amar y te voy a multiplicar y te voy a dar todo mi bien, todo mi gesed, todo mi favor, toda mi misericordia. Hasta ahorita, ¿qué piensan ustedes del pacto? ¿Y sabe lo que dijo Israel? Sí, Señor, lo vamos a hacer. Dios le está diciendo a Israel, en cuanto de mí depende, yo Jehová tu Dios guardaré contigo el pacto. Yo te mostraré misericordia, bondad, amor inagotable. Pero si tú fallas, hay justas consecuencias. Israel puede estar confiado porque Dios jamás va a fallar. Como les dije, Dios es constante. Dios jamás va a fallar su palabra. A eso se refiere la Biblia cuando encontramos una y otra vez. Aquí le doy otro tip. Usted va a encontrar siempre en la Biblia dos palabras juntas: misericordia y fidelidad juntas. ¿Por qué fidelidad va junta, va de la mano con misericordia? Porque Dios no es inestable, Él no cambia, Él no es un Dios que se deja llevar por sentimientos.
o estados de ánimo humanos, Él va a ser fiel a su compromiso de amor inagotable. Él va a ser fiel. Veamos Salmo 36:5. Mira lo que dice: tu misericordia, Gesed, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Misericordia y fidelidad juntas. Salmo 92:1 dice: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad, Gesed. Aquí Gesed se traduce bondad, y tu fidelidad por las noches. Salmo 105, mire lo que dice: porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Misericordia y fidelidad. Dios está diciendo: tengo recursos inagotables para bendecirte y soy fiel, es decir, para siempre. Es decir, mientras tú cumplas tu parte del pacto. En cuanto de Dios depende, Él siempre cumplirá su pacto, extendiendo su amor inagotable, su bondad, su bendición, sus regalos. Tienes que aprender a conocer a tu Dios. Tu Dios es un Dios de misericordia, regalos y amor inagotable. Esa circunstancia que estás pasando, ¿piensas tú que Dios no tiene suficiente misericordia? ¿Piensas que la fuente se acabó? De ninguna manera, porque la fuente es inagotable. La fuente es abundante. Pero para que la bendición no deje de fluir, en Dios no hay nada que pueda detener la bendición. Pero en la otra parte tiene que cumplir su compromiso. De lo contrario, la bendición se detiene. Lo único que se requiere es que Israel sea obediente al Señor y experimentará la misericordia del pacto. Pero si Israel falla su compromiso de amor, entonces perderá las bendiciones del pacto a través de su propia desobediencia. Quiero que veas este segundo punto. Nosotros no pudimos cumplir nuestra parte del pacto. Nosotros no pudimos cumplir. Esto es muy clave para la vida, lo que estamos viendo, Iglesia del Señor. Jóvenes deberían estar tomando apuntes, notas, porque lo que vamos a ver al final es maravilloso. Y es la clave y el secreto para vivir una vida diferente en medio de un mundo convulsionado. Nosotros no pudimos cumplir nuestra parte del pacto. Israel no pudo cumplir su parte del pacto. Dios es fiel. Dios es veraz, constante, no cambia su promesa. Pero, ¿qué hay de Israel? ¿Qué hay de Israel? ¿Podrán ellos mantener el compromiso del pacto? Dios va a cumplir su parte porque Dios es fiel, veraz, constante, Dios es fiel. ¿Israel podrá cumplir su parte? Muy pronto Israel olvidó el compromiso de Gesed para con Dios. El corazón del hombre por naturaleza no ama a Dios. ¿Y la evidencia, quiere verla? Cada uno de nosotros. Nacemos rechazando a Dios. Nacemos amando nuestras propias glorias, nuestros propios criterios, nuestros razonamientos. El hombre por naturaleza es depravado. ¿Qué significa? No amamos a Dios y su gloria. Pudo hacer muchas cosas buenas, pudo hacer obras de caridad en la tierra, pero normalmente amo mis criterios, amo mis razonamientos y rechazo como Dios piensa, rechazo los criterios de Dios. Por naturaleza, eso es lo que somos. El corazón del hombre no ama a Dios. Nos construimos ídolos. Les entregamos nuestro corazón a los ídolos. Muchas veces decimos, Israel que idólatra. No, los idólatras también somos nosotros. Nosotros que nos construimos ídolos fácilmente. Toda persona en la cual tú tienes tu expectativa es un ídolo. Hoy en día, los gobernantes, los políticos se han convertido en ídolos de la gente. Y tú si tienes ese corazón, eres un idólatra. Porque cuando tú esperas del gobierno soluciones, tú estás esperando lo que solamente Dios puede dar. Cuando nosotros ponemos, ¿y por qué predico siempre contra el socialismo? Porque el socialismo es creer que el gobierno tiene que resolver los problemas. Cuando yo espero que el gobierno resuelva los problemas de mi vida, de la vida de mi vecino y de la gente y de la nación, he hecho del gobierno un ídolo. Y es satánico. Quitar a Dios del centro. Dios hizo un pacto con su pueblo. Yo quiero ser central. Y yo quiero ser la respuesta.
Y cuando ponemos a un gobernante, a un presidente como la respuesta para mis problemas, yo he hecho un ídolo y he quitado a Dios del centro. Y es peligroso. El socialismo es satánico. ¿Cuál es entonces la ideología política que usted apoya, pastor? El gobierno más pequeño posible. El gobierno tiene que hacer una sola función: hacer justicia. Punto. El gobierno no tiene que hacer darme comida, darme salud, darme vivienda, darme todas las cosas, porque nunca en la Biblia veo tal cosa. Muéstreme por la palabra de Dios que es responsabilidad del gobierno darme soluciones. Dice la palabra Romanos 13, el gobernante lleva una espada en la mano para impartir justicia. El gobernante es un árbitro, punto. El gobierno correcto es un árbitro que hace cumplir la justicia, nada más. ¿De dónde sacamos? Tristemente, de los ídolos de nuestros corazones, sacamos esa idea de que el gobierno tiene que resolver las cosas. Y es peligroso. Y por eso es que Estados Unidos en este momento va a la hecatombe, si no es por la misericordia de Dios, si no es por el gesto de Dios. Porque es un gobierno socialista el que aparentemente gana. Cuando tú haces eso, estás quitándole el lugar que le pertenece solo a Dios. Y yo soy muy enfático y discute conmigo bíblicamente, donde me muestren que lo que piensas acerca del socialismo positivamente es correcto, porque no lo es. Pero Jesús hizo bien a las personas. Sí, Jesús y su iglesia somos los llamados a hacer la obra social. Las personas, las familias, pero no el gobierno. Entiéndelo. Entiéndelo. El hombre por naturaleza se hace ídolos. Y por naturaleza no podemos ser leales solo a Dios y a sus caminos, a su palabra. La raza humana se construye ídolos y les entregamos nuestro corazón a esos ídolos. Fíjate lo que pasa apenas muere Josué. Apenas muere Josué, el gran conquistador de la tierra, el líder de Israel después de Moisés. Fíjate lo que sucede cuando él muere y sus contemporáneos mueren. Los hijos de Israel quebrantan el pacto. Apenas se muere el líder, porque ese es el corazón del hombre. Jueces 2:11. Mira lo que dice. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Apenas se muere el líder, entregaron su corazón en deslealtad a Dios y se entregaron a los Baales. Fueron desleales, se postraron ante ellos, provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Mira lo que pasa cuando hacemos ídolos. La ira de Dios se enciende sobre ti, la ira de Dios se enciende sobre tu familia. ¿Qué es lo que trae la ira del Señor? Entiéndelo, ídolos del corazón. Los ídolos del corazón traen la ira del Señor. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el Señor? Dice, los entregó en manos de salteadores que los saquearon. Dios mismo permitió ladrones que vengan a hacerles daño. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. ¿Te imaginas esto? La mano del Señor estaba contra ellos porque habían violado su parte del pacto. Tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Y se angustiaron en gran manera. Pero mira, todavía hay gesed de Dios. Verso 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. El pecado de ellos abrió puertas a ladrones, salteadores y gente que tomaba ventaja de ellos. El pecado de idolatría de ellos. Pero Dios en su gesed, en su misericordia, ¿qué hizo Dios? Levantó jueces para que los libraran. Verso 17. Con todo, ¿qué pasó? Dios les envía jueces, pero ¿qué hacen ellos? No escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo, ¿lo estás leyendo? A otros dioses.
y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Verso 20, léelo por favor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan como hicieron sus padres. Esta es la misma tendencia nuestra como raza humana. Desde que nacemos tenemos una inclinación hacia la deslealtad a Dios. No nos gusta vivir para amar a Dios. No nos gusta vivir para amar sus caminos. No queremos hacerlo. Y ¿sabes qué? Lo peor, ni siquiera podemos corregirnos. En cada persona que ha nacido, Dios no ha tenido la prioridad de amor en su vida. Esa es la herencia del pecado. No nacemos amando a Dios como prioridad. Al igual que Israel, nos hemos ido tras nuestros propios ídolos y hemos amado nuestros caminos y no los caminos de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa con el Gesed? Recuerda que el Gesed fluye a través del pacto por medio del compromiso mutuo. El Gesed de Dios, por causa de que violamos el pacto, no puede fluir donde no hay obediencia al pacto. El pacto de Dios con Israel, confirmado por Moisés, una y otra vez estaba siendo violado. Y la transgresión del pacto, recuerda que merece muerte. Merece muerte. Pero Dios, debido a su gesed, a su amor inagotable, ¿sabes lo que hizo en ese mismo pacto de Moisés? Dios proveyó una figura legal que temporalmente tomaba el lugar de muerte del pecador. Y cada vez que el hombre o la mujer reconocía que habían transgredido el pacto de Gesed, el pacto de amor sin límite, de bondad, de misericordia con su Dios, ¿qué hacía la persona? Cuando se daba cuenta que había transgredido, sacrificaba un animal, reconociendo que ese animal tomaba su lugar de muerte. Y entonces recibía de Dios Gesed para perdón de pecados. Aún en el pacto de Moisés, Dios proveyó una figura legal, temporal, porque no quitaba completamente y para siempre el pecado. Pero era una figura temporal para Dios derramar misericordia a pesar del pecado. ¿Qué es lo que este pacto con Moisés o a través de Moisés nos da a conocer? Dos cosas importantes. Primera, Dios desea bendecir a su pueblo. Por eso Dios entra en un pacto. Porque Dios desea extendernos gesed, misericordia. Dios hace pacto. Recuerda que el pacto nace de gesed. La motivación es gesed y la finalidad es gesed, misericordia. El pacto nace de misericordia. El pacto nace de su amor inagotable para extendernos amor inagotable a nosotros y a nuestras familias. Primera cosa que nos dice entonces el pacto, Dios desea bendecirnos. Pero la segunda cosa que nos dice el pacto también es que la parte del hombre no podía cumplir su compromiso. Díganme aquí quién ha podido cumplir. Y hay un movimiento que se llama el movimiento de las raíces hebraicas y está en un peligro tremendo. Porque piensan que cumpliendo los ritos, cumpliendo las ordenanzas, pueden ellos agradar a Dios. Ten cuidado con eso. Date cuenta, fallamos y no podemos. Cuidado, no podemos. Pero el pacto mosaico tiene esta finalidad: dejarnos saber que nuestra parte del contrato, nuestra parte del compromiso, no la podemos cumplir. Dios sí cumple porque Él es fiel, pero yo no puedo cumplir mi parte. Para eso es el pacto mosaico o el pacto a través de Moisés.
En su gran bondad, Dios preparó un muchacho llamado David con un corazón que amaba lo que Dios amaba. Dios mismo llamó a este muchacho un hombre conforme a mi corazón. En el corazón de David, Dios hizo el milagro de que él abrazara la promesa futura de una solución definitiva. Recuerda, el pacto con Moisés nos daba una solución temporal. Pero este muchacho que amaba lo que Dios amaba, Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Él avisoraba y veía que por el gesed de Dios, por la misericordia de Dios, podría haber una solución definitiva al problema que había respecto al pacto de Dios con Israel. Por causa de un corazón que se volvió dependiente de Dios, el Señor le dio a David una promesa, una renovación del pacto con Moisés. De esto nos habla el Salmo 89. Vamos a leer un ratito el Salmo 89. Mira lo que dice el salmista, versículo 1. Esta es la promesa de una renovación del pacto a David. Recuerda, hasta aquí estamos claros, Israel no pudo cumplir su parte. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Que era súper especial. No. Usted y yo podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios si dependemos de Él. Amén. ¿Qué es David? Un corazón que depende de Dios. Un corazón donde Dios es su todo. Entonces David abraza una esperanza futura y Dios le da esta promesa. Mire la promesa. Bueno, primero el salmista dice: por siempre cantaré de las misericordias, gesed del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, gesed, estamos viendo ya. Para siempre será edificada la misericordia. Y en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Vemos nuevamente la palabra fidelidad. Ahora el verso 3 cambia, Dios empieza a hablar. Dios hablándole a David. Mire, prepárese para esta promesa. Dios hablando. Mira lo que dice Dios. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre. Resalta estas palabras porque esto es lo nuevo de este pacto que se viene. Recuerda, el pacto a través de Moisés era violado, terminaba, fenecía, caducaba, se cancelaba el rato que la parte incumplía su compromiso. Pero ahora mira la promesa que Dios le hace a David: estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vamos a saltarnos al verso 24, por favor. Mira lo que continúa diciendo Dios. Verso 24 de este mismo salmo: con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, gesed. Y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Es decir, va a gobernar sobre todo. Él clamará a mí. ¿Qué va a clamar él? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Verso 27: yo también lo haré, mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Verso 28: para siempre conservaré mi misericordia. Para siempre. Mi misericordia, es decir, mi gesed. Ni obraré falsamente, me saldé, hacia él, y mi pacto le será confirmado. Verso 29: así estableceré su descendencia. ¿Qué dice nuevamente? Para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley, hay una cláusula aquí. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión, con azote su iniquidad. Es decir, va a haber corrección, disciplina. Pero ojo, ponle al verso 33. Pero no quitaré de él mi gesed. No quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto. Es decir, en el pacto anterior, el pacto se quebrantaba por causa del incumplimiento de una de las partes. Pero David, Dios le promete: David, viene un día. Todavía no es el día, pero viene un día, le dice a David, cuando voy a hacer un pacto nuevo, donde mi pacto ya no va a poder ser quebrantado.
ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Verso 36, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Quién ha visto cambiar al sol de posición? Ni sus abuelitos, ni sus tatarabuelos. El sol prácticamente sigue allí. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios? Así como el sol te da esta idea de que está allí, permanente, constante, así será mi pacto para siempre. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo? David, viene un pacto renovado, una nueva misericordia. ¿Cuál es esa nueva misericordia? David, mi siervo, te prometo que muy pronto manifestaré un pacto que ya no tendrá cláusula de cancelación debido a desobediencia por parte del hombre. Será para siempre, y la bendición de mi gobierno se extenderá a todas partes. ¿Y sabes qué, David? Lo voy a hacer a través de tu descendencia. Me imagino a David diciendo, ¿qué significa esto, Señor? ¿Un pacto sin cláusula de cancelación? Eso es muy bueno, porque significa que el Gesed de Dios jamás dejará de fluir hacia nuestro pueblo. Eso es muy bueno, porque tu gobierno de amor se extenderá en toda la tierra. Pero no sé cómo será posible aquello, Señor, porque siempre en un pacto se requieren dos partes, y como hombres somos la parte propensa a fallarte. Un poco después de David, los profetas empezaron a hablar más de esta promesa futura y la anunciaron al pueblo, resaltando la naturaleza de una misericordia que ya no se detendría por causa del hombre. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo es esto? Un Gesed que ya no se va a detener, un pacto que ya no tiene cláusulas de cancelación por desobediencia nuestra. Mira lo que dice Oseas 2:19. Mira lo que el Señor le dijo a Israel: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable. ¿Sabes qué palabra es esa? Gesed. Y compasión. Pero ¿notaste el para siempre? Verso 20, te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. ¿Dónde está el énfasis? ¿Quién lo va a hacer? El Señor, Dios. Isaías 54:10 es otro anticipo de este pacto mismo. Verso 10, porque los montes serán quitados, las colinas temblarán. ¿Es fácil ver, o es de todos los días ver un monte que sea traspasado de un lado al otro? No. Pero ¿sabes qué dice? Los montes van a ser quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia, mi Gesed, no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. ¡Wow! No sé cómo funciona, pero sí sé que Él promete que este pacto ya no tiene cláusulas de cancelación. Jeremías 31, verso 3. Desde lejos el Señor se le apareció a Israel diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con Gesed, con misericordia. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Ahí mismo en 31, por favor, versículo 31 dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del primer pacto. Viene un día, dice el profeta Jeremías, Dios a través del profeta, viene un día donde voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Mira lo que dice: mi pacto. ¿Quién rompió el pacto? Mi pacto que ellos rompieron. En otras palabras, Israel no cumplió su parte, aunque fui un esposo para ellos. Es decir, el Señor dice: yo cumplí mi parte, Israel no cumplió su parte. Pero ¿sabes qué? El pacto nuevo es diferente. Ya no va a ser como ese pacto. ¿Sabes por qué? Porque ese es el pacto
¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días?, declara el Señor. Pondré, ¿quién lo va a hacer? El Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Esa ley que ellos no pudieron seguir, esa ley que ellos no pudieron amar, ¿dónde Dios la va a poner ahora? En los corazones. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué maravilloso. Yo lo haré. A tal punto que dice el verso 34, ya no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. En otras palabras, tú antes teníamos que forzar a la gente, no incumplas, no incumplas, no incumplas. Pero en este nuevo pacto, ya no va a hacer falta que tú le estés diciendo, no incumplas, porque la ley va a estar en el corazón. Dios va a escribir. Nuevamente, no entiendo cómo funciona, pero suena bonito. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esta promesa futura de un nuevo pacto motivó al mismo Jeremías a apelar a las misericordias de Dios cuando Jerusalén y toda Judá habían sido destruidas por Babilonia, por el castigo del Señor, porque ellos se rebelaron como pueblo. Mira lo que recordó el profeta Jeremías, Lamentaciones 3:21. Mira, porque Jeremías recordaba esa promesa de un nuevo pacto futuro. Mira lo que dice Lamentaciones 3:21. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias, que el Gesed del Señor jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Dime tú, ¿quién le dijo a Jeremías que las misericordias de Dios eran nuevas cada mañana? Era la promesa que Dios le había hecho a David de un nuevo pacto, donde el Gesed no se acaba, sigue fluyendo y sigue fluyendo por más que la otra parte. Qué raro está eso. David mismo declaró en el Salmo 23:6. Mira lo que dice David. Ciertamente el bien y la misericordia, Gesed, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sabes tú que la palabra seguir normalmente describe la acción de perseguir y saquear ejércitos? La misma palabra radaf para seguir, radaf en hebreo, se utiliza para la maldición del pacto. La maldición por haber roto el pacto. Pero David aquí está convencido de que en lugar de la maldición del pacto que se merece, porque David pecó, al igual que nosotros. Pero David dice, llegará un día donde se cumplirá esto. El amor inagotable, el Gesed y la bondad del Señor me van a perseguir implacablemente. Viene un día, dice David, viene un pacto donde su bondad y su misericordia ya no se irán de mi vida. Me van a perseguir. Quiero terminar con este tercer punto. Anote ahí, tercer punto, pero ya le voy a decir al final cuál es el tercer punto. Ahora tú dirás, pastor, ¿cómo es posible que Dios nos extienda su misericordia continuamente a pesar de que su pueblo es infiel? Esto no me cabe en la cabeza, pastor. ¿Sabes por qué, pastor? Porque yo no me creo digno. Yo no merezco ninguna muestra del amor de Dios. Mi pecado es horrendo. He fallado tantas veces. Y de acuerdo a las cláusulas del pacto, yo debo morir. Así es. El pacto requiere dos partes. Y aunque Dios nunca falla a su promesa, la parte nuestra siempre es propensa a fallar. Y todos fallamos y merecemos la muerte eterna. Pero cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, se cumplió el establecimiento del nuevo pacto. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Enviando Dios a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mediador del nuevo pacto. ¿Cómo es esto, pastor? Explíqueme, por favor.
Dejemos que el escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos explique. Vamos a Hebreos 10 en el Nuevo Testamento. Hebreos 10, versículo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés, estamos leyendo, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, lo tiene en la pantalla. Dice 10:1, Hebreos 10:1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. ¿Qué? ¿Ese primer pacto qué es? Una sombra. Un tenue, ¿qué es tenue? Que se ve así apenas. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Ojo, ese primer pacto no eran las cosas buenas en sí mismas. Hay muchos que todavía están en el primer pacto, pensando que eso es lo bueno. No, eso es solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Porque bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Tantos animalitos, tantos corderos, cabras sacrificadas, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo, porque recuerda, era una figura legal temporal. Nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Verso 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Un solo sacrificio, hubiera un solo animalito y ya, nada más. Pero era necesario continuamente hacerlo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios no quitaban, más bien les recordaban sus pecados año tras año. Verso 4. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Era temporal. Verso 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Hubo una conversación. Cristo le dice a Dios Padre. Dios Hijo le dice a Dios Padre. Mira lo que le dice el Hijo al Padre. Padre, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, mira lo que dijo Jesús. Aquí estoy, oh Dios. Aquí estoy, oh Padre. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Verso 8. Primero Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo primero? No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Todas esas ofrendas quedaron insuficientes. Aun cuando la ley de Moisés los exige. ¿Sí? La ley de Moisés, ese primer pacto, requería esas ofrendas. Verso 9. Luego dijo, mira lo que dijo Jesús luego al Padre. Aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Continúa diciendo, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. El primero se anula y ahora hay un nuevo pacto. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, nos hiciera santos. ¿Se acuerda que le expliqué al inicio que la palabra para santos es Hasid? Jesucristo es el verdadero Hasid para hacernos Hasid a nosotros. Una vez y para siempre. Todavía no lo entiendo bien. 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote, Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados
Subraye, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Aleluya. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, miren lo que dice, el Espíritu Santo había dicho ya por Jeremías. Verso 16. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Pastor, entonces, Cristo vino y Jesucristo ofreció una ofrenda, su propio cuerpo, y ese sacrificio es único, una vez y para siempre, y es todo lo que se necesita. ¿Ya no se necesitan más sacrificios? Así es. Ese es el nuevo pacto. Dios había determinado desde la eternidad que Él tenía que sellar el nuevo pacto con una parte que no fallara, para que el nuevo pacto sea eterno y sin errores. El primer pacto, con errores. Dios diciéndole al hombre, quiero bendecirte, quiero extenderte misericordia, quiero favorecerte. Y el hombre, yo voy a cumplir mi parte, Señor. ¿Qué pasó con la parte del hombre? Falló. La misericordia se detiene. Pero en el nuevo pacto, en todo pacto se requieren dos partes. Dios dice, quiero extender mi misericordia, quiero extender mi gesed, todo mi favor, mi amor, mis regalos, porque soy una fuente abundante, soy un rey abundante y quiero bendecirte. Y el hombre, Cristo dice, no, sal tú. Y Dios dice, ¿cuál es la otra parte? Y Dios dijo, el hombre no puede ser, ellos no pueden, ellos fallan. Yo mismo voy a hacer la otra parte. Y ese nuevo pacto no falla. ¿Por qué el nuevo pacto es sin errores? Porque ya a nosotros nos quitaron de la ecuación. Dios le dijo al hombre, quítate, y Jesucristo se puso en el lugar. Jesucristo cumplió perfectamente toda la justicia y todas las exigencias del primer pacto. Jesucristo vivió en esta tierra amando a su Padre perfectamente. Cristo vivió por el gesed de Dios. Cristo vivió por la misericordia de Dios. Cristo vivió en lealtad a su Padre. Y por eso pudo ser canal de misericordia y de gesed para regresar amor inagotable a su Padre y para ser canal de amor inagotable para la gente que lo rodeaba. Una vida perfecta en cumplimiento a los compromisos del pacto. Esa fue la vida de Jesucristo. Jesucristo es la parte que no falla. Jesucristo vivió como un verdadero Hasid, santo, misericordioso, bondadoso. Entonces Dios pudo derramar todas las misericordias sobre su propio Hijo, porque en esa relación ambas partes cumplen perfectamente. ¿Y qué hay de nosotros? Ya nos quitaron de la ecuación porque el Padre hizo el pacto consigo mismo, con Dios Hijo. ¿Y qué hay de nosotros? El Padre le dijo al Hijo, ellos deben morir porque violaron el primer pacto. Por eso el hombre fue quitado de la ecuación. Dios sella el acuerdo con su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz, el verdadero Hasid, el único hombre que vivió verdaderamente fiel al pacto de su Señor y fiel a su prójimo en todos los aspectos de la vida, fue tratado como el violador del pacto y maldito. Nosotros violamos el pacto.
Cristo en la cruz fue tratado como el violador del pacto, como uno de nosotros por causa de nuestro pecado, para que en su muerte nosotros los infieles seamos entonces juzgados. Jesucristo trae su sangre al Padre. Padre, aquí está mi sangre. He cumplido el pacto. He vivido la vida que se demandaba a todo aquel que ingresaba al pacto. He muerto la muerte que merecían los violadores del pacto. Aquí está mi sangre, Señor. He cumplido la justicia. He realizado el pago. Ahora, Señor, dale todos los beneficios a ellos. Dales todo el gesed. Dales todo tu amor inagotable, todo tu perdón, toda tu bondad, toda tu misericordia. Dáselas a ellos. Así el Padre selló el nuevo pacto con la sangre de su Hijo. El Santo tomó el lugar de los infieles para que ahora seamos revestidos de su fidelidad y seamos redimidos. Por eso dice Hebreos 10:19. Así que, amados hermanos, hermanos del Centro Familiar Cristiano, aquí se olvidaron poner en la Biblia eso. Así que, amados hermanos del Centro Familiar Cristiano y hermanos que nos escuchan a través de las grabaciones y la transmisión, mis amados, podemos entrar con valentía. ¿Qué es valentía? Con seguridad, con franqueza, con denuedo, con libertad en el lugar santísimo del cielo. En otras palabras, entren a tomar todo el gesed de Dios, toda la misericordia de Dios, por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Por su muerte, por su cuerpo se abrió un camino. Ese velo que había en el templo y que impedía que podamos acceder a la presencia, al gesed de Dios, a la gloria de Dios. El cuerpo de Cristo se abrió. Ese es el velo, el cuerpo de Cristo, y entramos un camino que da vida. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, ¿qué te impide? Vuelvo y repito el título de este mensaje. ¿Qué te impide ahora recibir todo el amor, la bondad, la misericordia y todo el gesed de Dios? ¿Qué te impide vivir con conciencia de misericordias nuevas cada mañana? ¿Por qué estamos pensando en el virus? ¿Por qué estamos pensando en las frustraciones, en los problemas? ¿Por qué cuando tenemos misericordias, tenemos gesed de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué pensamos en imposibilidades? ¿Por qué sigues con resentimientos? ¿Por qué sigues con falta de perdón? Cuando hay misericordia, hay gesed por su sangre, por su sacrificio. Pero pastor, es que yo me he equivocado. Entiéndelo, fuiste quitado de la ecuación y Dios hizo un pacto consigo mismo por medio de la sangre de Jesucristo, y ahora los beneficios a nosotros nos pertenecen. Un camino, dice, eso es lo que dice el verso 22, entremos directamente, vamos, no nos quedemos sin tomar esos regalos a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. Porque nuestra conciencia culpable ya fue rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Si tú tienes una empresa y tú tienes un negocio, déjame decirte, tú no tienes por qué fracasar en tu negocio, en tu empresa, porque hay misericordias nuevas de Dios cada mañana. Si tú tienes una familia que Dios te ha dado, tú no tienes por qué perder mañana o pasado tus hijos en hábitos, en adicciones o en el mundo, porque Dios tiene nuevas misericordias para ti cada mañana. Cristo abrió por su cuerpo el camino de vida. Cristo inauguró el camino del gesed eterno de Dios para nosotros. Es un amor desbordado, es un amor inagotable para bendecir a las familias de la tierra. Nada nos impide. ¿Qué tal si oramos en esta hora? Nos ponemos de pie, si puedes, por favor.
Pero no te desconcentres porque quiero hacer una oración poderosa contigo. Jesús. Si puedes cerrar tus ojos y visualiza el nuevo pacto, donde Dios te quitó a ti de la ecuación y Él hizo un pacto consigo mismo. No te desconcentres, por favor. Si te ayuda, mejor cerrar los ojos. Visualiza, pero levanta tu cabeza con tus ojos cerrados y levanta tu cabeza al cielo como una señal. Señor, tú tomaste mi parte de violador del pacto. Ciertamente fallé, pero gracias por Jesús, quien cumplió el pacto perfectamente, y Él no falla. Ora conmigo. Te doy gracias, Señor, porque todo lo que haces lo haces a partir de Gesed, amor desbordado, amor y bondad sin medida, misericordias nuevas. Pero yo no pude cumplir mi parte en el primer pacto. Fracasé en amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. No pude ser fiel al pacto, pero estoy agradecido. Te doy gracias que también habías pensado en un nuevo pacto, y en ese pacto ya no dependía de mi fidelidad, sino de la fidelidad de tu Hijo Jesucristo. Él fue fiel en todo a ti. Hoy reconozco que Él tomó mi lugar de culpa, de condenación, para que cuando tú veas si se está cumpliendo el pacto, puedas mirar que tu Hijo ya lo cumplió todo por mí. Y ahora recibo todo tu Gesed. Me has declarado justo, me das poder, vivo en obediencia, puedo vivir en rendición, puedo rendirme a ti y a tu palabra. Me das misericordias nuevas cada mañana, y tengo la esperanza firme, segura que mi mañana es glorioso en ti. Veré tu Gesed, veré tu misericordia, tu amor inagotable en mí, en mi familia, en mi propósito de vida. Tu Gesed, tu amor inagotable, nunca nos dejará ir. La confianza de que nada en toda la creación podrá separarnos del amor leal que nos eligió antes de que comenzara el tiempo. Ya no hay nada que me impida recibir tu Gesed. Al acostarme, al levantarme, al ir por el camino, al estar en la casa, tendré un recordatorio permanente de tus misericordias, de tus regalos. Gracias por bendecirme tanto. Gracias por bendecirme tanto. Tu bien, tu misericordia. Gracias, Jesús. Dame conciencia de misericordias, misericordias nuevas cada mañana. Gracias, gracias por amarme desbordadamente. Gracias por amarme infinitamente. Todo por la obra perfecta de Jesús en Cristo tu Hijo. Ahora soy receptor de todo tu amor, de todo tu bien, de toda tu bondad, de todo tu Gesed en Cristo Jesús. ¿Lo recibes?